Bien, mis hermanos, ¿cómo hacer que la iglesia crezca? ¿Cómo hacer que la iglesia crezca? Quiero que usted se siente cómodo ahí, ¿verdad? Y que esté atento a lo que usted va a escuchar que vamos a hablar hoy aquí, porque a medida que vayamos desglosando esto, hay puntos que le van a servir a algunos pastores que están ahí conectados para sus iglesias, ¿verdad? Para que así ellos no emplean lo mismo que escuchan, sino desarrollar lo que escuchan. Que usted desarrolle lo que escuchen. Por eso quiero que tenga total atención, que no se distraiga, no permita que nada lo distraiga. Ponle el muchacho a ver Netflix ahí, al muñequito, o ponle un biberón en la boca, ¿entiendes? Porque imagínate. Pero vamos a trabajar este tema hoy. Tengo muchos pastores aquí conectados, otros llamados al pastorado que van a pasar por ahí. Para hablar del crecimiento de la iglesia, hay que hablar de su estructura. Para yo hablar del crecimiento de la iglesia, tengo obligatoriamente que hablar de su estructura. Pero también para yo poder introducir la palabra estructura, yo tengo que definírselo. A mí me gusta mucho definir para que usted tenga una idea clara. No de un término que se dijo, sino de un término que con claridad qué significa. Una estructura es un fundamento de un cuerpo. Una estructura es el fundamento de un cuerpo. Una estructura es el fundamento de un cuerpo. Y en el marco congregacional, la estructura es esencial y debe tener dos elementos básicos. En el marco congregacional, llámese congregacional a las cuatro paredes donde se reúnen los santos, ¿entienden? En el marco congregacional, la estructura es esencial y debe tener dos elementos básicos. Primer elemento, estructura espiritual, y segundo, estructura organizacional. Dos elementos básicos que le voy a trabajar. Primero, estructura espiritual, y segundo, estructura organizacional. ¿Me están captando esto? Fíjense, hablar de la estructura espiritual, esta está basada en tres fundamentos. La estructura espiritual tiene tres fundamentos en la cual la distingue. Número uno, la oración. Número dos, la educación de la palabra. Y número tres, la adoración. La estructura, acuérdense que yo le dije a usted que para nosotros poder introducir el tema del crecimiento de la iglesia, vamos a hablar de las estructuras. Y le dije que la estructura es el fundamento de un cuerpo. Y estamos hablando del fundamento que sostiene la iglesia, del fundamento que hace que la iglesia permanezca firme. Y mencionamos en primera instancia lo que es la estructura espiritual, que la estructura espiritual está basada en tres fundamentos. Y estos tres fundamentos es la oración, la educación de la palabra y la adoración. En una iglesia debe tener como núcleo la oración y que la palabra sea educada. Ojo aquí, no que la palabra se lea, sino que se eduque. Porque hay personas que leen la palabra, pero no educan la palabra. ¿Cómo educamos la palabra en la iglesia? ¿Cómo educamos? La gente entiende que cuando se convierte, todo lo que ellos leen, ellos entienden que es así como lo leen. Y cuando tú educas la palabra, tú encuentras los trasfondos, tú encuentras las exégesis, tú encuentras el por qué. Tú te das cuenta cuando la palabra fue escrita de forma circunstancial, cuando fue escrita de forma local, cuando fue escrita de forma histórica, cuando de forma tradicional, cuando la palabra fue escrita de forma política. Estas son cosas que a medida que la palabra se lee de esta forma, se va entendiendo algunos hechos bíblicos. Hay hechos bíblicos que hay gente que han perdido la oportunidad de disfrutar de su significado, de disfrutar de sus hechos, por causa de que no la han leído correctamente. O sea, porque uno la leen, pero cuando la leen solamente ven las letras. Pero cuando tú la escudriñas, entonces tú te educas, porque la misma Biblia te educa. La educación te hace escarbar en ella. Y esto es importante. Esta es una de las estructuras muy poderosas para que la iglesia tuya crezca. En una iglesia que un miembro llega, un miembro X llegó a la iglesia y tú empezaste a trabajarlo con la educación bíblica, automáticamente ese miembro se va a hacer gigante, se va a hacer poderoso. Dios le dice, tiene llamado, porque hay pastores que yo no sé, a veces como que se le va la visión. Ellos se enfocan en el llamado que tienen y no se enfocan en la preparación que deben darle.
Porque son cosas que usted tiene que saber. A la iglesia llegó alguien con llamado. Quien llegó a la iglesia con llamado, perfecto, tiene un llamado, es profeta, va a ser apóstol, va a ser maestro, tremendo, va a ser pastor, tremendo. Pero vamos ahora a educarlo. Cuando tú lo eduques, lo que él va a hacer va a tener efectividad. Va a tener efectividad. Hoy en día no tenemos efectividad en los ministerios de la casa porque solamente se están renglonando en lo que son y no en lo que deben prepararse, en lo que se deben educar. Aleluya. Van copiando. Van cantando. La oración, usted sabe que, ay, 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 ay. La iglesia que no ora se la come el diablo. Óigame, la iglesia que no ora se la come el diablo. Satanás le fascina a la iglesia que no oran. ¿Para qué? Para meterle cuentos, para meterle fábulas, porque la oración evita que el diablo entre. La oración evita que el diablo entre. Cuando una iglesia no ora, cualquier cosa puede entrar y dominar la iglesia. You know? ¿Ah? Entonces, la adoración, que esto es fuerte. La adoración, que es una de las estructuras fuerte. En una iglesia porque tú puedes educar la palabra, pero la palabra te va a llevar a ti que cuando tú la estés practicando, tú tengas que adorar. Tú tengas que adorar. Porque cuando tú adoras a Dios en la casa, en la iglesia, la adoración trae cosas que no estaban. Porque cuando tú adoras, el que adora agradece. El que adora reconoce. El que adora entrona a Dios. Agradece, reconoce y entrona a Dios. El que adora. Adorar a Dios, es algo fuerte. Es algo fuerte, pero fuerte. Yo me acuerdo que una persona iba en un crucero y en el crucero donde iba, esa persona se presentó cierto percance en el barco que iban y esta persona empezó a adorar a Dios, porque la adoración tiene un misterio que te conecta a ti con otro. El que te ve adorando, como que se le mete algo y quiere hacer lo mismo. Y esa persona empezó a adorar en el crucero. Cuando empezó a adorar en el crucero, el barco se le presentó el percance y a medida que los demás empezaron a adorar. Los demás adoraron, cantando himnos, dándole gracias a Dios, y el asunto como que cesó, y el barco, la nave, cogió por la ruta que le correspondía. O sea, parece que se había perdido el control. Y esto es importante, la adoración. Entonces, captaron estos tres fundamentos: la oración, la educación de la palabra y la adoración. Esto hace, cuando tú lo practicas, porque no solamente saberlo, es practicarlo, porque lo que yo le voy a dar a usted aquí, para que usted sepa que esto que le estoy dando hace que la iglesia crezca, usted lo va a practicar en su iglesia. Porque hay personas que le da vergüenza adorar a Dios en su iglesia. Oiga esto. Hay personas que no adoran en la iglesia. Cuando hay amigos, le da vergüenza. Hay personas que le da vergüenza que lo vean que están adorando a Dios. Porque hay unos que adoran de acuerdo a lo que agradecen. ¿Eh? ¿Qué dije? De acuerdo a como tú agradeces, tú adoras. Por eso no te metas con uno que está adorando como un loco. ¡Ay, Dios mío! Señor, gracias. Ay, pero baje la voz. Deje ese hombre tranquilo. Deje esa mujer tranquila. Usted no sabe de qué Dios la libró. Usted no sabe por qué está agradeciendo. Déjela que adore como sea. Y lo que usted no sabe es que lo que está haciendo ella va a traer crecimiento a la iglesia. Porque un agradecido hace que el cielo bendiga la casa. Uno que agradece y reconozca que, ay, Dios mío. Los pastores están aquí, me están cantando. Elisa, abre la cámara. ¿Y cuándo se me fue Elisa? Dios mío. Oye, segunda estructura. Estructura organizacional. Estructura organizacional. Ayúdame, Espíritu Santo. ¿Cuánta gente con cámara cerrada aquí? Y no obedecen ni matado, porque yo estoy diciendo, abra la cámara, corra. Y no quieren, Dios mío, Padre. ¿Y qué fue lo que yo le hice? Pues este nuevo año, señores. Estamos en nuevo año. Dios mío, 2022, obedezcan. Santo Dios. ¡Ey, santo! Seguimos aquí, un chistecito. Oye, estructura organizacional. Lo organizacional consiste en 4 puntos.
Lo organizacional consiste en cuatro puntos. En cuatro puntos. Primero, seguimiento personal del miembro. ¿Ay? Seguimiento personal del miembro. O sea, debe tener una base de datos que describan todo concerniente al miembro. Estoy hablando de la estructura organizacional, no espiritual. Organizacional. Porque hay congregaciones que no tienen esto. Y si no tiene esto, automáticamente esa iglesia está floja. Porque si tú no tienes cómo darle seguimiento a tu miembro, que cuando te llamen, hermana, fulana, Juanita, está mala, ya el pastor busca los archivos. Vamos a ver. Ok, la hermana sufre de azúcar. Espérate. ¿Me entienden? Porque en los datos personales está lo bueno y lo malo de la persona. El seguimiento personal del miembro consta que la iglesia que tú diriges, haya un archivo donde todos los miembros estén ahí con sus datos, sus familiares, quiénes son cristianos, quiénes no, está casado, no está casado, tiene esposa, tiene, etcétera, con todos tus datos. Es una parte del seguimiento personal del miembro. Otra parte del seguimiento personal del miembro es que usted como pastor o tenga un comité o lo haga usted mismo. Yo sé que a veces se hace un poco difícil para los pastores. ¿Me están escuchando aquí, pastores? Se hace un poco difícil. Que usted tenga un comité o lo haga usted mismo para usted darle seguimiento a su miembro. Comité, ¿cómo está? Hello, le voy a decir una cosa. Hay miembros que tienen depresión y con una llamada del pastor se le va. Me fui de aquí. Hay miembros que sufren de un ataque de tristeza y cuando su pastor le llama, como que fue Dios que lo llamó, se siente tan bien que eso se le va. Porque nosotros tenemos muchos pastores que son alcahuetes en ese aspecto, que no le importa a la gente, que de eso va a hablar más adelante. Cuando ya usted tiene un archivo de quién es quién en la casa, ya usted tiene que saber que fulano faltó a la iglesia. Hello, veme a la casa de fulano. Veme a la casa, ve a ver qué pasó. No solamente, porque óigame esto, cuando el pastor manda a ver qué pasó o va a la casa, automáticamente el pastor tiene que tener en cuenta que se encontró una situación en la casa, la cual ese miembro no puede ir a la iglesia. El pastor tiene que buscar la forma de resolver eso. No de que vamos a orar, nada más, no. No de que vamos a orar. No hay comida en la casa. Tenga $100, vaya, a una compra. Hello. Se me están saliendo gente aquí. Aleluya. Esto es importante. El seguimiento del pastor es un poder. Es un poder. Es un poder que contrarresta cualquier entrada de la tiniebla en contra del miembro. Hay unos espíritus de soledad que trabajan a los miembros los días de cumpleaños, los días de Navidad, los días de Nochebuena, los días festivos, días de 14 de febrero. Oye, esa vaina, del 14 de febrero, oye, hasta el Halloween se sienten tristes. Oye, pero hay gente que son vagabundas. Miren, gente que se siente mal por cualquier quítame la paja. Pero la medicina de un miembro se llama su pastor. Lo que su pastor haga, lo que su pastor diga. Ay, Dios mío. Este es fuerte. El pastor tiene la alternativa. Hay gente que cuando el pastor llegó a la casa y tiene guerra espiritual, se armó. Ven, diablo, ahora ven, que mi pastor está aquí. Ven ahora, ven. No sé si usted entiende lo que le estoy hablando aquí. Ahorita la pastora Tania y yo estamos conversando y una ángel espiritual de ella publicó un asunto ahí del que tiene un pastor bueno que lo aproveche porque están en extinción. Y es verdad. Hoy tenemos mucha gente que está buscando cobertura por otro lado. Porque tenemos pastores que las congojas, los virus, las enfermedades lo han amedrentado, han cogido miedo. Lamentablemente han cogido miedo.
Y yo no lo culpo. Bien, ¿entendió esta parte? Seguimiento personal del miembro. Seguimiento personal. Una gente que esté enferma, usted como pastor, no se lleve de orar solamente. Ore, pero llame cada rato. Su llamada va a provocar algo. Aló, ¿qué está? O escribe. Está bien. Se le murió un pariente, cáigale arriba. No lo suelte. Hay miembros que tienden a cometer errores cuando se sienten solos. Hermano, esto es una guerra espiritual que se está peleando. Y se necesitan gente sabia para contrarrestar esto. Gente que dirija sabiamente. Estamos hablando de la estructura organizacional, ¿verdad? La primera fue seguimiento personal. El segundo, seguimiento a los ministerios. Seguimiento a los ministerios. ¿De qué trata esto? Eso es tener un equipo que trabaje en el crecimiento de los ministerios de la casa, donde se le dé asignación, Es tener un equipo que trabaje con los ministerios de la casa. En la casa se levantan evangelistas, se levantan profetas, se levantan maestros, se levantan pastores, se levantan apóstoles. Usted nada más, no, mi iglesia hay evangelistas. Usted tiene que trabajarlo. Óigame, los maestros de la casa, todos los maestros de la casa no trabajan a todos los ministerios. Cuando el pastor se da cuenta que un miembro tiene un ministerio áspero, un ministerio fuerte, poderoso, el pastor entiende, yo tengo que darle seguimiento yo mismo. Ven acá, voy a trabajar contigo yo, porque es un ministerio próximo. Los ministerios próximos son los que ya van a salir. Estoy hablando de darle, de lo que hace crecer a la iglesia. Esto hace crecer a la iglesia. Cuando una iglesia está organizada ministerialmente, cuando la iglesia todo el mundo sabe lo que es, porque cuando tú tienes un comité o lo haces tú mismo de organizar o trabajar los ministerios de la casa, nadie se confunde, porque a veces tenemos muchachos que admiran a otros por lo que hacen, admiran al evangelista y dicen quiero ser como él. Una cosa es que tú quieras ser como fulano que evangelista y otra cosa es que el cielo diga lo que tú debes de ser, porque esto no se trata de lo que tú quieres ser. Esto no es como un artista que tuviste, mi artista favorito, yo quiero ser como ese artista. El evangelio no es así. En el evangelio hay algo que se llama lo que dijo la eternidad. Lo que la eternidad se dice es lo que se va a hacer, no es lo que tú dices, que no es que me gusta, no es lo que te gusta, es lo que la eternidad dijo. Por eso el pastor debe encargarse de manifestar los roles, de educar los roles. Ven acá, tú eres evangelista. El pastor es el primero que debe saberlo. Hello. El pastor debe saber quién es quién en la casa. ¿Me están entendiendo aquí? Número 3. Tener una organización de ministerios de oficio. Hay una organización de ministerios de oficio. Tener una organización de ministerios de oficio. ¿Cómo así? Ministerio de oficio. O sea, escoger, número 1, ancianos. Número 2, diáconos. Número 3, maestros. Número 4, cabeza de grupos de sociedades. Como ejemplo, jóvenes, damas, caballeros, niños. Número 5, mayordomo que sirvan a la mesa, que limpien la iglesia. Son ministerios de oficio en la casa. Ojo con esto, los ministerios de oficio hacen un trabajo secular en la iglesia. Aparte de espiritual, también hacen un trabajo secular. Esto es necesario en la iglesia. Cuando en la iglesia no existen estos 5 ministerios de oficio, que hay otros, pero cuando no existen estos, la iglesia no crece. Porque el evangelista tiene que hacer lo que hace el diácono. ¿Tú ves que fulano evangelista y es diácono en la iglesia? Ay. El evangelista no es para estar en la iglesia. El evangelista se congrega a veces. Usted no puede estar quillado y que fulano y que más puertas se le abren ni que está predicando. Usted tiene que estar contenta, tiene que estar contento. Deje esa guerra que usted tiene. Deje esa guerra, que fulano que lo están invitando demasiado. Aunque él se congregue a veces, no importa que evangelista. El evangelista anda volando, anda viajando. Tener una organización de ministerios de oficio, ¿entendió eso?
Número 4. Esta hace fuerte. Esta hace fuerte. Tener organización en la economía de la iglesia. Tener buena organización en la economía de la iglesia. Buena organización en la economía de la iglesia. Hay pastores que se le arman lío en la iglesia por estar mal acostumbrando a los miembros. Se le arman lío en la iglesia. Hay pastores que ellos hacen reuniones mensuales para rendirle cuenta a la iglesia. Yo ese asunto de rendir cuenta, eso es lo que yo es como de confianza, como que hay de confianza, como que, porque le voy a decir una cosa, el diezmo que se recibe a la iglesia no se le da explicación del diezmo. El diezmo lo recibe el sacerdote que trabaja en la casa. Le pertenece al sacerdote. No, ningún miembro tiene que saber lo que el pastor hace con su cuarto. Esos cuartos son de él. El diezmo, usted no puede estar pendiente de que, ¿y qué hizo el pastor? El pastor compró un carro muy lindo. Pues el diezmo, pero a usted no le importa esa vaina. A usted no le importa en qué el pastor gastó el diezmo. Usted cumpla con diezmar. La Biblia dice traer vuestros diezmos al alfolí. Usted lo trae, el sacerdote lo cogía y ya, y lo usaba. La ofrenda es diferente porque la ofrenda la usan en las cosas de la iglesia. En la ofrenda se lleva un balance de lo que entra y de lo que sale. Un balance de lo que entra y de lo que sale. En la Biblia, en la antigüedad había lo que se llama el libro de las ofrendas. Había un libro que se llama el libro de las ofrendas, donde se apuntaban las ofrendas. You know. Entonces, usted tiene que, el pastor tiene que tener una organización económica. Usted no puede estar que digan, vamos a hacer una kermés. Y se recolectaron 20,000 pesos en la kermés. Y que después de que no aparezca cuarto en la kermés. Cuando se hace una recolecta de dinero en una kermés, el pastor no puede tocar esos cuartos. El pastor no puede tocar esos cuartos. Dice que no, porque yo soy pastor, déjeme coger de eso. A ustedes dan su cuarto, usted recibe su diezmo. Las ofrendas del pastor no dispone para él, dispone para la iglesia. Porque hay congregaciones que más arroz con leche venden, que más bichuelas con dulce venden, que empanadillas, que esto, que lo que arepa, y nunca se ven los cuartos. Va a tener que salir rápido ese tema. Va a tener que salir rápido ese tema. Estoy hablando que hace crecer la iglesia y estos puntos son los que hacen que la iglesia no crezca. Esos miembros que andan de que yo doy demasiado diezmo en esta iglesia, tengo que sentarme con el pastor para ver qué está gastando el día. Mire, buen freco. Mire, buen freco. Usted lo que un freco. ¿Cómo que el diezmo usted no tiene que saber de eso? El diezmo es el pago del cielo para el pastor. Para el sacerdote que es digno su salario, el diezmo. La ofrenda es diferente. Pero por eso el tesorero que se pone en la iglesia, el tesorero, los tesoreros no pueden estar cogiendo prestado para después de que, déjame ver, yo lo pongo. No, el tesorero no puede tocar los cuartos. El tesorero que recibe el dinero no lo guarda en la casa, se guarda en una cuenta de banco, se guarda en la misma iglesia. Cuando la iglesia próspera, la iglesia crece. Cuando la iglesia próspera, se le salva la necesidad a los hermanos. Fulano está malo, está interno. Llama al tesorero, porque a veces hay iglesias que tienen 2 tesoreros. Tienen 2 tesoreros para 2 firmas, para que no haya lío. Ya, fulano, saca 3,000 pesos, 4,000 pesos. ¿Cuántos son? No, son 10,000, saca 10,000, que fulano va a operar de urgencia. Corre. Y así que se brega. Están aquí. Se fueron. Aleluya. Hay gente con la cámara será, yo no sé si que tienen vergüenza, porque la foto está abajo. Yo no sé qué es lo que pasa, dime, porque dime. Porque usted ni pastor, para estar con la cámara de que se abra su cámara, ese de vaina. Aleluya, seguimos aquí. Número 5. Estoy hablando de la estructura organizacional, lo que se debe organizar como estructura, ¿verdad? Número 5, la legalización, incorporación, reglamento y fundamento de la iglesia. Iglesia tal, iglesia de Dios,
fuego de Dios, iglesia avivamiento, iglesia esto, pero no están incorporadas por la ley. El día que se le arma un mambo, que los vecinos digan, no queremos esa iglesia ahí. Ay, esa iglesia hace mucha bulla. Y como hace mucha bulla, no la queremos ahí. Vayan a la justicia. Y cuando la justicia le pregunte, ¿dónde están sus documentos de legalización de la casa? Ay. Legalización, incorporación, legalizar el nombre. Es una cosa. Se llama avivamiento, legaliza ese nombre. Incorporación, incorporar el templo, el lugar, en ese espacio. Es otra cosa. Los reglamentos y los fundamentos, eso avale a que la legalización y la incorporación sea correcta. O sea, te permiten legalizar cuando tú presentes un reglamento y fundamento. En los reglamentos y los fundamentos están qué creemos, qué somos, qué hacemos, qué no hacemos, en qué no practicamos, qué no practicamos, toda esa clase de cosas. El pastor que está ahí, que necesita que yo le ayude en eso, lo puedo ayudar. ¿Me entiendes? Que eso es importante. ¿Entiendes? Esta estructura es importantísima. Incorporar a la iglesia. Salir a ese punto. Estructura organizacional. ¿Usted entendió esto? ¿Entendió esto? Entonces, la iglesia debe siempre tener una visión apostólica y profética. La iglesia que no tiene visión apostólica y profética está frita. La iglesia debe tener una visión apostólica y profética. Apostólica y profética. Efesios 2:20. Ayúdame ahí, Jonathan. Efesios 2:20. Aleluya. Yo siento la gente tímida aquí hoy. Efesios 2:20. Alguien póngalo ahí, por favor, que quiero leérselo ahí. Nadie puede ponerlo ahí de buscar la Biblia, porque yo por no tener que buscar la Biblia. Ok. Efesios 2:20 dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal cabeza del ángulo. ¿Quién es el ángulo? Cristo. Óigame, este texto da una clara afirmación de cómo la iglesia empezó, siendo fundamentada en la dirección de los apóstoles y los profetas. Óigame bien, después del pueblo ser un pueblo de extranjero, hace un cuerpo llamado iglesia. Después del pueblo adorar a Dios en diferentes vertientes, se organiza como cuerpo. Se organiza como cuerpo. Este cuerpo, cuando organizado, la dirigen los apóstoles y los profetas. Voy a profundizar en esto. La visión apostólica no es una jerarquía, ni un cargo, para simplemente ocuparlo, sino que es una representación de Dios. La visión apostólica, el ser apóstol, no es ser un jefe, no es ser un... No, el apóstol es un muchacho mandado que representa el cielo, representa a Dios. Un profeta en la iglesia es parte del crecimiento. Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Aleluya. Proverbios 29:18. Vamos a ver. O Jonathan está lento. ¿Qué es lo que le pasa a Jonathan hoy? Gloria a Dios. Fíjense que la palabra profecía o profeta en este texto, mira ahí, donde no hay visión del pueblo, se travía. Dichosos los que son obedientes. O sea, donde no hay profecía, donde no hay profeta, el pueblo se travía. Este texto que aparece aquí es dirección divina. Donde no hay dirección divina, donde no hay profeta, o donde no hay dirección divina, o sea, la dirección de la iglesia está basada en lo profético sobre alguien. Un pastor que no tenga lo profético no funciona. Un pastor que no tenga lo profético no funciona. El pastor no puede estar buscando chisme para saber por qué fulana no fue a la iglesia. El pastor debe orar.
Porque el cielo le va a hablar al pastor, porque lo profético tiene que estar. Lo apostólico debe de estar, porque él va a representar a Dios como ángel de la casa. Y lo profético debe de estar, porque él va a conocer lo que nadie conoce en la casa que dirige. Aleluya. Óigame bien. El crecimiento está escaseando en la congregación por varias razones. Uf. Y esta calorcita anda parecido. El crecimiento está escaseando en la congregación por varias razones. Voy a mencionar 5 razones poderosas que usted debe apuntar. 5 razones por las que el crecimiento está escaseando en la iglesia. Número 1. Cuando el líder es monótono. Número 2. Cuando no hay visión en el líder. Número 3. Cuando el líder no toma en cuenta a los demás líderes. ¿Sabe qué decide el líder? El principal. Número 4. Cuando el líder es asalariado. Número 5. Cuando el líder solo es pastor de título, pero lo que debe hacer, lo tiene que hacer el otro líder. ¿Entendió? Vamos a hablar de eso. Cuando el líder es monótono, ¿qué es la monotonía? Siempre lo mismo. La gente se jalta de eso. La gente se jalta siempre lo mismo. Y hay pastores que están anclados en lo que ellos le enseñaron. Ah, no, que a mí me enseñaron así. A mí me enseñaron así, así yo lo voy a enseñar aquí. Aquí se va a hacer y no cambian nada. Porque hay gente que creen que cuando algo nuevo viene a la iglesia, se le da paso al diablo. Y no es así. La gente no entiende que quien siempre está manando cosas nuevas es el cielo, no el infierno. Quien siempre está manando cosas nuevas es el cielo, no el infierno. Entonces, las temáticas deben cambiarse. La gente se aburre. El ser humano se aburre en su naturaleza por hacer lo mismo. Cuando el ser humano se le plantea una vida repetitiva, se cansa, comete errores. Hacer lo mismo te hace cometer errores. Pero padre, hacer lo mismo te hace cometer errores. Lo mismo culto, aburrido. Es como comer comida calentada. Lo mismo. El mismo mensaje. Y más cuando el pastor predica, dan culto viernes, sábado y domingo. Y él predica los 3 días. Eso jalta. Aunque su mensaje sea bueno, déle paso a otro. Monótono, monotonía. Número 2, cuando no hay visión. Ahorita le leí en el texto de 28-19 de Proverbios que cuando no hay visión se desenfrena el pueblo. Hay iglesia que la gente hace lo que le da la gana porque quien dirige no ve donde no se ve. El pastor, antes que pase la cosa, el pastor tiene que saberlo. Dios tiene que revelarle. Cuando el pastor no tiene visión, él dice, yo no sabía. ¿Cómo va a ser? ¿Pasó esto? Siempre está sorprendido, nunca percibe nada. Nunca percibe nada. Nunca percibe, aunque sí, invéntatelo. Un decir. Pero nunca percibe nada. El pastor siempre se sorprende con todo lo que pasa porque no tiene visión. Oye, las cosas la evalúa sin visión. Cuando todas las cosas sin visión, comete errores. Cuando toma decisiones sin visión, comete errores. Porque es que tú tienes que contar con lo que el cielo va a decir de lo que tú vas a hacer. Número 3. Cuando el pastor no toma en cuenta lo que son líderes. Esto es un poco cosa. Que hay pastores que son ellos y siempre ellos. Y no le importa a nadie. Yo estoy hablando de estos puntos que quizás son golpeadores, pero es lo que hace que la iglesia no crezca en esta parte. Cuando usted no toma en cuenta a quien trabaja con usted, cuando usted no toma en cuenta a quien trabaja con usted, que siempre es usted y más nadie, siempre es usted y más nadie, que un ejemplo,
Si fulano le molesta, hay líderes que hasta le molesta que fulano predique bien. Quieren buscar un error al que predicó bien porque siempre son ellos. Si le vienen a testificar, son unos saúles dentro de la iglesia. Hello, me voy de aquí. Son unos saúles, le vienen a testificar. Oye, pero un miembro tuyo se la comió predicando allí. Se la botó predicando. Sí, no, él está creciendo. Él no sabe mucho, no. Yo tengo una batalla con ese muchacho. Ese muchacho es un lío, ese muchacho. Yo ni sé qué es lo que voy a hacer con ese muchacho. Hello, pero te vienen a decir cómo Dios lo usó. Tú vienes a mencionar errores que puede ser que sean verdad que cometió. ¿Eso es envidia? Aleluya. La 4, cuando el pastor es asalariado. Esto es problemático. Un pastor que le guste los cuartos. Ay. Un pastor que le guste, el 80% son así. El 80% son amantes a los cuartos, le gustan sus cuartos. El 80% hasta embuste hablan por cuarto. El 80% hasta compran su profecía para darla. Ay. Y esto no hace que la iglesia crezca. ¿Cómo así? Por iglesias que son grandísimas y tan llenas de delincuentes. Es igual que está vacía. Es igual que está vacía. Porque eso es lo que está pasando. Mire, voy a decir una cosa. A ustedes que están ahí conectados, se le ha pintado un evangelio que no, de una forma que no es. Muchos de ustedes están abriendo los ojos para este tiempo. Nosotros tenemos demasiada gente falsa, porque una cosa es que tú cometes errores y otra cosa es que tú persistas viviendo una vida de falsedad. Tú sabes lo que es manipular a un pueblo para sacarle dinero. Tú sabes lo que es inventar necesidades para sacarle dinero a un pueblo. Tú sabes lo que es inventar cobertura falsa para mantenerte, para vivir de eso. ¿Tú sabes lo que es? Gente con problemas y tú manipulándolo. En ese sentido, el pastor asalariado, todo lo que choque con su cuarto. Ay, pero le voy a decir una cosa. El asalariado, un ejemplo, no sé si usted ha visto en iglesia que hacen siembra. ¿Cuánto han hecho siembra en sus iglesias? Vamos a ver. ¿Cuánto han hecho siembra en sus iglesias? ¿Cuánto han visto lo que es eso siembra? Un ejemplo. Vamos a hacer una siembra. La pastora Pamela que predicó, Dios usó a Pamela en la iglesia tal, en un estado de eso. Y Dios se movió en profecía fina y profunda con Pamela. Y Pamela fluyó. Y la gente está loca y el pastor con una gravia. Pero no, yo siento que aparte de la ofrenda que le vamos a dar a esa mujer, le hagamos una siembra. Vamos a hacer una siembra, Pamela. Vamos, y todo el mundo se devolva $1,000, $2,000, que hasta cadena, y todas las cosas. Y cuando usted vio que esa siembra la llevaron para la oficina, di que para contarla, mire, usted la marcó. Mire, usted se fuñó. ¡Ay, ladrones! Le recolectaron una siembra, $2,000, $3,000, muchísimos cuartos. Y ya tú sabes, y está Pamela, que Dios, bueno, Dios me bendijo. Llama a Pamela al pastor. Viejo, prepárate, que nos vamos a mudar. Que Dios abre una puerta. Sí, porque Dios bendice a uno a través de iglesia, hermano. Entonces, cuando vienen, le pegan un sobre a Pamela con $500. Ay, Dios mío, con 500. Ay, Virgen de la Altagracia. $500 con todos los cuartos que había ahí. Entonces, no tienen vergüenza porque los líderes que tienen son unos bandidos también que permiten esa vagabundería. Le sacan cuartos a los miembros para estafar al predicador. A mí no me lo hacían, ¿no? Una vez, yo fui a predicar en Pensilvania, a una iglesia en Pensilvania, hace mucho. Uy, ya usted sabe, Dios se movió allá. Yo llamé gente por nombre que no estaban ahí. Vayan a buscar a su casa, que tiene una hernia del lado izquierdo, y milagro por aquí, milagro por allá. Y usted sabe que la gente cuando es sanado, es bendecido, quiere bendecir.
Y cuando la gente, mira, el que es bendecido, el que es agradecido, quiere bendecido. Y me acuerdo yo que ese día hice una siembra, ¿verdad? Y todo el mundo te impío. Y digo yo, ¿cuánto? $1000. Yo voy, ¿qué es esto? Pero se metió de aquí. Pero yo no esperaba esto. Y de momento me dice el pastor, yo no sé si usted quiere que se lo conté. Digo, no, pastor, déjelo ahí. Venga, pastor, échalo aquí. Agarré el saco y le tiene el saco. A contarlo. Y es fácil. Dije, apóstol, vamos a contarlo para echarse en un sobre. Digo, ay, pastor, eso no cabe en sobre. De eso ahí. Usted sabe el tigueraje que hay dentro de la iglesia, que le impide crecer. Hermano, ¿están entendiendo aquí? Yo lo estoy haciendo jocoso para no hacerlo más áspero. Entonces, esos son los pastores asalariados. Y el otro, cuando el pastor, solo el pastor de título. Ojo aquí. El pastor de título es el pastor de estos roquiquierdas que no les gustan prepararse. Pastores que tienen un 8º curso y tienen la iglesia llena de ingenieros, de licenciados, de doctores y no se quieren preparar. Pastores que ni su nombre saben escribir bien. Hello. ¿Cómo la iglesia va a crecer? Oye, él tiene poder, tiene a Dios, Dios lo usa, pero le falta prepararse y no quiere. ¿Qué pasa con esto? La gente viene, se convierte, pero se va. Pero se va. Cuando le toca tomar decisiones, no puede. Pastor de título también es aquel que llega el nombre nada más, que no sabe hacer nada. Porque hay gente que ellos agarran, oigan esto, pastor de título, oye lo que hacen. Construyen su iglesia, compran sus equipos, piano, batería, silla, de todo. Arman una iglesia lindísima y se ponen ellos a pastorear. Nadie lo puso, se ponen ellos a pastorear. La iglesia viene, en esas iglesias se hace lo que él dice, porque un pastor de título fue el que se puso. Nadie puede hablar duro ahí, lo saca, te va al migaza. ¿Tiene semilla? Ahí. Seguimos. Hay momentos que tu mala dirección como pastor cancela la oportunidad de ver cosas de Dios, hasta cancela tu propia salvación. Deuteronomio 1:37. Moisés no entró en la tierra prometida, no fue porque había pecado en sí, sino por el pecado del pueblo. Ojo aquí, que me voy a meter en algo caliente aquí. Ojo aquí. Hay líderes que son muy permisivos y eso hace que las bendiciones la disfrute otros. Otros la disfrutan. Porque Moisés, él defendía mucho al pueblo. Cada vez que Dios quería darle fuego, que ya venía el Señor para ahí. Pastores que se hacen cómplices de negocios turbios con miembros y por eso tienen la obligación de aguantarle todo lo que ellos hacen. Hay pastores que no pueden disciplinar a nadie, que no pueden disciplinar a miembros, porque hay miembros que tienen secretico de ellos. Hay pastores que, Deuteronomio 1:37, hay pastores que le guardan secretico de adulterio y de fornicación, de pecado del pasado, porque si es pecado del pasado, cuídese con eso. El que quiera taparme, el que quiera delatar un pecado del pasado, que lo delate, no me importa, es pasado, el pasado, el Señor me perdonó, usted no tiene que con ese miedo, y hay pastores que, porque ya la trayectoria que tiene, le aguantan todo lo que le hacen. El miembro así deshace y lo líderes, pero pastor, y es que usted no está viendo, pastor, y es que usted no está viendo, es como Elí, que Elí le decía y el pueblo le hablaba, pero mira a tus hijos, y Elí no le paraba eso. 1:37, Deuteronomio 1:37, y Elí no le paraba, Elí seguía tapando a los hijos. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos en este tiempo ese asuntico, aunque usted no lo crea, pastores con negocios turbios, pastores que tienen complicidad con miembros. De hecho, hay pastores que antes de ser pastores hacían cosas con miembros y cuando se siempre al pastorado, a ese miembro ellos le andan fino para que no lo delaten. La iglesia no crece así. La iglesia no crece. Aleluya.
cosas que muestran la iglesia cuando está creciendo. Te voy a mostrar tres señales o tres cosas que son evidencia cuando la iglesia crece. Tres cosas que son evidencia cuando la iglesia crece. Cuando está creciendo. Número uno, las almas convirtiéndose. Número dos, los endemoniados saliendo fuera. Y número tres, los enfermos sanándose. Número uno, las almas convirtiéndose, los enfermos sanándose y los endemoniados saliendo fuera. Usted sabe en la iglesia que dan culto y no se convierte nadie. Usted sabe de que los mensajes de fuego y pila de gente endemoniada ahí danzando con uno y no se manifiestan. Que fulana vino con una fiebre y dije que el Espíritu Santo estaba, ya tú sabes, que eso se vino abajo. Ay, Dios mío, míralo ahí, siéntalo. Y la hermana se va con su fiebre para su casa. ¿Dónde está Dios? Explíqueme esa vaina. Las tres señales principales de que mi iglesia está creciendo es: no importa que por noche se convierte una, no me importa, está creciendo, está convirtiendo. La gente endemoniada, vomitando, resguardo. Muchachas con mestresa, con espíritu lascívico arriba, manifestándose, cayendo, chillando. Eso tiene que pasar en la iglesia. Eso es bíblico, eso tiene que pasar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con fulana? Pues esa muchacha, Dios mío, se ha tirado a todos los jóvenes de la iglesia, varones, a todos los jóvenes, hermano, hay que tiene que estar. Hay pastores que no saben bregar con liberación, que nada más dan un mensaje y no saben ministrar a la iglesia para liberar. Los domingos, aunque no lo hagas todos los domingos, los primeros domingos, los últimos domingos, cógelo para eso, que el culto se acabe tarde. Yo cuando estaba en la calle, decía, ciérrame la puerta, que hay liberación aquí hoy. Porque hay demonios que se los huelen y dicen, vete a tu casa, vete, que te van a descubrir, vete. Se necesitan pastores con revelación. Otro punto muy importante, escúcheme aquí. La iglesia en el hogar. ¿Ay? La iglesia en el hogar. ¿Cómo así? ¿Qué es la iglesia en el hogar? Es cuando en nuestra casa iniciamos el culto que tenemos que llevar para la iglesia. ¿De qué forma? Porque hay cosas que se han perdido, la cual beneficia a la iglesia en el hogar. Número uno, devocional familiar. Número dos, orar antes de dormir y al levantarse o al salir. Número tres, preparar el culto desde la casa en adoración. Por eso dice Salmo 104, que entre por su puerta con acción de gracia. Óyeme bien. El Salmo dice, entra por su puerta con acción de gracia. O sea, ¿qué es lo que quiere decir tú? Ven con lo que traíste. Ven con lo que traíste desde tu casa y ven aquí a adorar a Dios. Porque óigame esto, el devocional familiar, hermano, eso rompe una muralla en la casa de rebeldía, de mentira, de engaño, de robo. A veces los hijos de uno le salen ladrones, los hijos de uno le salen con maña, los hijos de uno cogen costumbre. En lo devocional familiar, hermano, yo he visto hasta liberación que han caído. Hasta liberación, hermano. Porque ¿cómo se hace lo devocional familiar? En la mañana nos vamos a trabajar, se van para la escuela, la mamá se levanta temprano, el papá levanta todo el mundo temprano, papá se bañó, todo el mundo se pilló, se desayunó, papá, o antes de desayunar, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a leer la palabra, fulano, te toca 2 minutos de mensaje. Sí, mami, papá, porque Jonás, papá predicó, nítido, se fue todo el mundo. Después orar antes de dormir y al levantarse. Eso es esencial. Tú sabes los demonios, los diablos que viven jodiendo la vida de los creyentes en los sueños. Gente que no puede dormir soñándose vainas raras, soñándose cosas raras que lo molestan. Se tienen que levantar de noche, dice que lo jalan, que lo llaman. Óigame esto, hasta la presión le molestan y le sube la presión en guerra demoníaca. Hermano,
Ore antes de acostarse, tírese de rodillas, perfume su cuarto, en adoración, en voz alta, en adoración. Gracias, Espíritu Santo, tú estás en mi casa. Gracias, Señor. Wow, Dios mío, gracias. Ore, si está con tu esposa, antes, porque hay unos maridos y mujeres que son demasiado fiebrudos. Si tú vas a tener relación esa noche, denle un culto a Dios primero, ore primero, después bregue. Después bregue, porque, ay, no, porque se van en mambo, se van en amor. Se van en amor, tienen relación y la noche entera ahí tienen relación y no oran. Y de momento dice, mi amor, tú me tocaste la noche. No, porque yo sentí como que alguien se me subió. Ah, eso fue un demonio. ¿Por qué no oraste? Hello. Junto de mano, agarrado. Si él está lejos y él está lejos y él está cerca, llámense en videollamada y oren juntos. No se mueva de su casa sin orar. Prepare el culto a Dios para la iglesia. Usted va a empieza a pensar, si me dan un mensaje, le canto esta alabanza a Dios. Wow, si me dan una palabra, digo esto, empieza ahí a alabar al Señor, gracias, bañándose, Señor, santo, hable lengua en el espíritu, en el carro, manejando, vaya en el Espíritu Santo, ¿y qué es lo que tú quieras? Déjame tranquilo, déjame manejar, Espíritu Santo, ¿y qué es lo que tú quieres, Espíritu Santo? Por Dios, usted no tiene esa relación con él, usted no la tiene. Porque hay gente que tiene más relación con el diablo que con el Espíritu Santo. Siempre tiene una jodida guerra con el diablo. La 24 con una guerra con el diablo. Y el diablo aquí. Y los ángeles no aparecen por esa casa. Estoy terminando. Oye, estoy terminando. Algo muy importante que quiero hablar aquí. Lealtad de lo que da crecimiento a la iglesia. La lealtad que da crecimiento. Porque hay un problema. Porque no se puede enseñar a nadie a ser leal al que es líder. Usted tiene que ser leal a lo que hace el líder para Dios. Porque hay ocasiones que cuando tú eres leal al líder y el líder comete su vagabundería, tú temes que por la lealtad no corregirlo. Ay. Cuando eres leal a lo que él hace para Dios, venga acá, líder. O sea que yo le amo y le respeto. Pero usted se guayó. No es así como usted dice. No es así como usted, con respeto usted se merece. No es así como usted dice. Porque hay gente que son, y eso se llama pandillismo, grupismo. Que a veces venimos de la calle siendo tigres, el jefe de pandilla, y aquí en la iglesia queremos entablar lo mismo. Queremos tener grupitos. Este es de lo mío y este no. Porque dentro de esta parte se hace la excepción de personas. Hay muchos pastores que tienen excepción de personas en la iglesia. Muchos pastores que tienen a fulano, que fulano que habla con este. Hay pastores que yo no sé qué es lo que piensan. Fulano fue sacado de la homosexualidad, fue sacado de esto y lo saludan con la mano. No le gustan abrazarlo porque ellos dicen que le da pánico eso. Que digan, ay, no, que yo no soporto. El pastor que diga que no quiere saber una persona que es homosexual, tiene problemas, fuerte su pastorado. Usted no sirve para eso. Usted no sirve para eso. Porque una gente que soltó eso y está en la iglesia y aún cayó de nuevo, usted tiene que ayudarlo. Que le da pánico abrazarlo. ¿Cómo así? Hello. ¿Lealtad al líder o lealtad a lo que hace el líder? Hello, ojo aquí. Porque cuando somos leales al líder, oscuramente, simplemente leales al líder, no a lo que él hace. No es que yo tengo que ver, es que Dios da fruto de arrepentimiento. Mira, fulano, yo sé que tú me viste, yo sé que tú sabes que yo, pero como tú eres de lo mío, tú eres leal a mí, tú sabes, no me tires para adelante. Eso es un problema. Usted no puede desacreditarlo. No, pero tiene que sentarse con él y ayudarlo. Tiene que ayudarlo. Porque hay gente que no saben ayudar al líder, porque es el líder. ¿Me están entendiendo?
Dentro del altar, cuídese mucho, porque a veces hay líderes que eligen quiénes van a ser leales. ¿Cómo si? Ellos cogen lo que van a ser leales para lo que quieren que les sean leales. ¿De qué forma? Ellos agarran y estos son los que ellos ponen aquí. Son los que ponen aquí, son los que ponen como líder, los que ponen como aunque no tengan la capacidad. Aunque no tenga la capacidad. Una de las razones por las que el pueblo se dividió, reino del sur, reino del norte, Israel y Judá, fue por esa razón, por poner a un sinvergüenza. Porque cuando Jeroboam agarra y él empezó a escuchar consejos de los que no tenían capacidad de jóvenes, estos empezaron a decirle, oye, ponle el precio más fuerte, ponlo más duro que tu papá, ponlo más duro que tu papá. Porque hay gente que dirige de acuerdo a lo que otro hizo, calculando lo que otro hizo, voy a ver cómo yo lo hago. Eso no se hace así. Mi pastorado ahora, como yo soy pastor nuevo, yo lo voy a hacer mejor que fulano. Lo dañaste ahí mismo. Usted no puede ir a una iglesia a decir que lo va a hacer mejor que el que era pastor de ahí. Usted tiene que buscar las directrices del cielo para que le ayude. Número 12. Número 12. Capítulo 12. Número capítulo 12. Aquí vemos a Moisés, que es criticado por María y Aarón. Óigame bien. Cosa importante que debemos saber. El crecimiento de la iglesia en momentos depende del que se va y no está. Del que se va y no está. Porque a María, cuando hizo lo que hizo, Aarón lo destituyen le rompen la ropa al sacerdocio, pero a ella la botan, la sacan por un tiempo. Ojo aquí, que esto es un punto importante. Ojo aquí. Hay 3 tipos de miembros en la iglesia. Pastores, número 1, el miembro que un día se va y no vuelve. El miembro que un día se va y no vuelve. Número 2, el miembro que se va y vuelve y tiene que aceptarlo. Número 3, el miembro que está de paso. Estos 3 miembros de la iglesia. Un miembro que llegó, se fue y jamás va a volver. Pero uno que se fue, hizo lo que hizo, pero volvió a la casa humillado. Y el tercero, el miembro que está de paso, que Dios lo llamó con un propósito por ahí. Tiene que saber esto. La Biblia dice, porque es que hay miembros que son engranajes en el cuerpo. Dice la Biblia en Número capítulo 12, que cuando María la sacaron, dice que el pueblo no avanzó hasta que ella no llegó. ¿Ay? El pueblo no avanzó hasta que María no llegó. Hay gente que son engranajes, son piezas clave de la iglesia. Ok. Hay otros que se fueron y cuando se fueron, tú te das cuenta que es como si nunca estuvo. Ay. Pero hay uno que no, que se fue y aún se fue mal, hace falta en la casa. Aleluya. ¿Cómo hacer que mi iglesia crezca? Trabajamos con estas 2 estructuras, la organizacional y la espiritual. Se han bendecido en esta noche.